Amy, por favor, si puedes encender tu cámara y nos das un pequeño resumen de lo que vimos la clase pasada. Ok, buenos días, Miss. Voy a dar el resumen de la que vimos la clase pasada, que fueron sobre las propiedades físicas. En esto enfrascaba lo que era la solubilidad, pues y la solubilidad que es la capacidad que tiene una sustancia. Y teníamos lo que eran los enlaces que vimos también en el video, que eran los covalentes, enlace iónico, enlace de los puentes de hidrógenos. También existen que en los que no son covalentes son el polar y no polar. Ujú. También que es la capacidad máxima que afecta al soluble. Pudimos observar en el video que era polaridad, efecto de ion común, temperatura, presión, naturaleza del soluto y factores mecánicos. Que los factores mecánicos era como que un ejemplo que anoté, que era como agitarlos y así poder y en la naturaleza del soluto, no, en la naturaleza del soluto eran los solutos y los solventes, en la presión bebida carbonatada, un ejemplo que puse. También aumentar la velocidad es cuando aumentamos en la reacción y compuestos orgánicos que también vimos, que dio unos ejemplos como el etanol, que tenía enlaces de hidrógeno, el octanol. También vimos lo que eran la dispersión de London. Aparte estuvimos viendo lo que son el índice de reflexión, que el índice de reflexión hablaba sobre la velocidad, o sea, menciona que cambia la óptica cuando ves la imagen, y una fórmula que era n igual a n, que dice que es el índice de reflexión, c, que es la velocidad de la luz en el vacío dividido para la velocidad de la luz en el medio. Aparte estuvimos viendo lo que también fue el refractómetro clínico, y también vimos lo que fueron principios de Arquímedes, que todo cuando el cuerpo está sumergido dentro de un fluido experimenta una fuerza de ascendente llamada empuje. Y también estuvimos viendo lo que es la fórmula de la densidad, que es densidad igual a masa sobre volumen. Bien, 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 bien. Muy completo tu resumen. Bueno, el índice de refracción veíamos que era la velocidad en que penetra la luz de un medio hacia otro y ese ángulo de refracción vendría a ser lo que conocemos como índice de refracción. Pero ¿cuál es la aplicación que tendríamos con la refracción? Es decir, si yo tengo una sustancia de agua y tengo una sustancia azucarada, ¿qué puedo medir con el índice de refracción? ¿Va a cambiar? Sí, porque con el índice de refracción podemos medir la pureza, en este caso, del fluido. Ya, gracias Luis. Para Amy, sí, más que nada la pregunta era para Amy, pero gracias Luis. Amy, tu respuesta complementa lo que dijo Luis, que te dio una ayudita ahí. Ya, sí, es verdad, como dijo la compañera, que sí, la reacción también entonces, porque la reacción es como dice que cambia la óptica de lo que se está realizando. Por ejemplo, en ese caso el ejemplo era de la imagen, usted me dio el ejemplo de lo que era del agua, entonces sí cambia, creo que sí cambia lo que es la óptica de lo que me... ¿Podría ser el índice de refracción un índice de pureza para identificar distintas sustancias? Sí, yo creo que sí, que ese sí es un índice de pureza. Bien, sí, se te cortó un poquito, pero sí, esa es la idea. En efecto, es correcto lo que nos dijo Luis. Si yo tengo un soluto que lo mezclo a una sustancia líquida, esa sustancia líquida pura tiene un índice de refracción, que lo vemos mediante tablas. Pero si agregamos un soluto y lo disolvemos, va a afectar las propiedades físicas como tal y por ende el índice de refracción va a aumentar. Entonces podríamos usar el índice de refracción como una medida o un indicador de pureza. Entonces, sí, muchas gracias, Amy. Tienes tu participación completa. Bien, vamos con la siguiente persona, Isis Peláez. Buenos días. A ver, lo que hablamos en la clase anterior fueron de las propiedades físicas de la materia. Como primer punto analizamos lo que son sustancias inertes y este era,
Ya, eran intensivas y extensivas. Ya, las intensivas eran inertes a la cantidad de sustancia. Estas son como la densidad, el punto de ebullición y el color de las sustancias. Lo que quiere decir es que no, ¿cómo se puede decir? No, no importa cuánta cantidad hay de esta, siempre será la misma. Y para las extensivas, como lo que son la masa y el volumen, sí importa y sí varía el tema de la cantidad. En lo que más hablamos es sobre la densidad, que esta es una propiedad intensiva, como acabé de mencionar, su fórmula es masa sobre el volumen, y también hablamos sobre el principio de Arquímedes. Este hablaba de que o sea, cuando tú sumerges un cuerpo sobre una sustancia líquida, se podría decir, existe una fuerza de empuje que se iguala al peso del fluido. Entonces, hablamos de que, eh, por ejemplo, en una ducha que está llena de agua y se sumerge una persona, el agua va a subir, por así decir, porque está haciendo un empuje hacia la persona. Entonces, eso es muy útil para los experimentos que realizamos en el laboratorio, como usted mostró con esa, eh, creo que no sé cuál es el nombre, la verdad no me acuerdo el nombre del Decímetro. que utilizó eso. Eso que también especificó que no debía de tocar el fondo de ese aparato, y así podríamos ver bien el tema de la densidad del fluido. Eh, También hablamos de que, eh, ah, de que cuando tenemos de la solubilidad, es cuando el soluto es capaz de disolverse en un disolvente. Hay bueno, no, tres puntos en el que una solución se puede ver si está saturada o sobresaturada. Cuando llega a un punto en el que ya no se disuelve, como el azúcar en el agua, quiere decir que está sobresaturada. También en lo que es ¿cómo se diría? Cuando, a ver, cuando hablamos del tema de la temperatura, en sustancias calientes, como el azúcar, este se logra disolver bien. En cambio, cuando hablamos de gases, este no trabaja bien en el tema cuando hay un calor, sino trabaja mejor cuando está en temperaturas frías, temperaturas Ujú. bajas. Como el gas, hablamos de que en una botella de cola o de un refresco que sea con carbono, con CO2, este tiene más, hay una mayor cantidad y se siente que está más carbonizada la sustancia. Por efecto de aumento o ¿Perdón? disminución de la presión. Por efecto de que aumentas o disminuyes la presión. Porque disminuye la presión. ¿Seguro? En- Disminuye la presión cuando es el calor, pero cuando está en frío, hay aumento. Ya, entonces, Es- claro, efectivamente nosotros para preparar una bebida carbonatada, al momento de querer combinar el CO2 en mi fluido como tal, en mi bebida gaseosa, yo tengo que aumentar la presión para de esta manera permitir acoplar las moléculas gaseosas alrededor del fluido. Entonces, lo que va a hacer esta solvatación o esta disolución es que se va a acoplar y va a romper las fuerzas intermoleculares que unen al líquido como tal y de esta manera puede incluirse la parte gaseosa. Y en un gas aumenta la solubilidad con el con la disminución de la temperatura y con el aumento de la presión. Ahora, una pregunta rápida porque sí me gustó el ejemplo que dice. En el caso de la densidad, si yo no tengo el densímetro, ¿cómo yo puedo medir la densidad de un líquido? eh, a ver, en el densímetro nos ayudaba a que subía un poquito más y ahí se podía ver cuánto era el, la densidad de tal sustancia. Pero
o sea, que yo sepa, que yo me acuerde, el tema de la densidad son números ya eh, predeterminados. Ya, También pero por ejemplo, recordaba si que tienes una sustancia que no conoces, una sustancia A y una sustancia B, y quieres identificar qué tipo de compuesto orgánico es, porque tienes una tabla de densidades, porque efectivamente las densidades ya te vienen dadas dependiendo del compuesto si es puro. Entonces, si quieres identificar qué tipo de sustancia es y no tienes el densímetro, en el video mostraba de que utilizaba ciertos materiales para calcular lo que sería masa y volumen. ¿Cómo hallabas con la densidad la, de ese sólido, de ese líquido? claro, con la fórmula de masa sobre volumen, Pero experimentalmente, ¿cómo lo conociendo, harías? Para medir la masa y para medir el volumen. podría poner el recipiente, o sea, calcular la masa del recipiente. ¿Ya? ¿Cuál Y o recipiente? sea, del, del que quiero ver, o sea, el de la masa, Utilizarías un calculo, vasito precipitado para poner el fluido y ahí mides la masa del fluido en el vaso. sí, ¿Ya? ¿Y el o volumen? sea, tendría que ver lo que son las líneas del vasito de donde dice los milímetros, y ese sería el volumen, por ahí Ya. eso lo Bien. dividiría. Está un poquito bien, pero igual te voy a poner la puntuación completa. Entonces, mira, ¿qué pasa aquí con eso? El vaso precipitado, como tal, no es bien preciso en cuanto a volúmenes. Entonces, lo ideal sería utilizar una probeta, que les había explicado al inicio de la clase, que la probeta sí es un instrumento volumétrico. Entonces, tú puedes usar el vasito si quieres pesar la cantidad de líquido que tienes, pones el vasito en tu balanza, pones el líquido y mides el peso de esa sustancia en el vaso. Pero en el caso de medir volúmenes, puedo utilizar una probeta o incluso en el video era ahí explicaba muy bien cómo usar un matraz aforado que tiene una cantidad exacta de volumen en la escala del aforo. Puedes utilizar 10 mililitros, utilizas el matraz aforado, pesas el matraz aforado, pesas la sustancia en el momento de vertirla en el matraz y como ya tienes el líquido, entonces ya puedes usar la relación de masa sobre volumen. ¿Está bien la explicación? Un poquito más en la parte del instrumento volumétrico, pero está bastante completa la información que me proporcionaste. Bien, chicos, entonces vamos a comenzar la clase el día de hoy. Gracias a los que quisieron participar. Bien, vamos a comenzar. Entonces, el día de hoy vamos a tener la segunda parte de la clase de propiedades físicas. Antes del día miércoles, en la noche, yo les dejé habilitado ya el tallercito que vamos a presentar hasta máximo el día de hoy, que está hasta las 11:59. No se olviden de ver el video, comentar con respecto al video que les dejé unas preguntitas y asimismo retroalimentar, complementar la participación de dos de sus compañeros. La idea es que no pongan, sí, me gustó tu comentario, está bien explicado, sino que digan qué más aparte ocurre en esa respuesta, si faltó algo más, si quieren poner un ejemplo para que sea más, puedan responder mucho mejor la explicación de sus compañeros, es viable, pero la idea es que se note que ustedes comprendieron la temática. Bien, chicos, entonces hoy vamos a ver la segunda parte de propiedades físicas. La semana pasada, como bien lo mencionó su compañera, habíamos hablado de las propiedades intensivas y las propiedades extensivas. Y algo se habló sobre las fuerzas intermoleculares, de cómo esas intervienen en la polaridad de una sustancia para poderse diluir con respecto a un solvente, de un soluto en un solvente. En este sentido, vamos a ver otras propiedades físicas que también tienen que ver con las fuerzas intermoleculares que se relacionan entre sí. Nuevamente estamos hablando de las propiedades extensivas. En este caso vamos a hablar de lo que es el punto de fusión y el punto de ebullición. Entonces, como ustedes ya habrán visto en química general, muchos hicieron la práctica con un termómetro para la parte del calorímetro. Entonces, nuevamente tenemos un ejemplo aquí de un termómetro donde acá tenemos el bulbo. Ese bulbo debe estar completamente sumergido sin tocar las paredes del instrumento ni la plancha si lo estoy calentando, de tal manera que el bulbo permita el contacto directo con la sustancia. Entonces, existen dos tipos dos tipos de termómetros, el termómetro de mercurio y el termómetro de alcohol. Usualmente el termómetro de alcohol es el que tiene
la barrita del nivel que sube aquí es de color azul, roja, verde, puede ser cualquier color tinturado, y el de mercurio es el amarillito que ustedes habrán trabajado en química general, donde esa parte del nivel de la sustancia líquida que se expande por el cambio térmico es plateada. Entonces así podemos diferenciar el de mercurio y el de alcohol. Entonces, estas sustancias que están aquí, como el alcohol y el mercurio, son sustancias que se expanden con el cambio de temperatura y por ende cuando ocurre ese contacto térmico van a ver que va a aumentar el nivel del mercurio o del alcohol y nos va a mostrar la temperatura. El bulbo generalmente es metálico más que nada porque es un conductor de calor, entonces tiene mayor contacto y permite que el líquido que está aquí adentro pueda expandirse por ese contacto térmico. Bien, entonces esta es mi escala, este es el capilar y este es un tubo de vidrio. Ya todos conocemos cómo medir las temperaturas. Tenemos tres escalas para medir temperaturas. Nosotros usamos la de grados Celsius. En el sistema inglés utilizan los grados Fahrenheit y tenemos el sistema Kelvin, que vendría a ser la suma de los grados Celsius más los 273 Kelvin. Los grados Fahrenheit hay otra formulita que en esta clase no les voy a decir que se la aprendan, así que no se preocupen por eso. Bien, entonces en el primer punto que vemos aquí es el punto de fusión. Entonces, ¿cómo nosotros podemos definir el punto de fusión? Podría ser como la energía necesaria para romper las fuerzas intermoleculares que tengo dentro de una red cristalina sólida para pasarla a su estado líquido. Recuerden que tenemos una red de cristales. Por ejemplo, les voy a poner aquí en la pizarrita, déjenme compartirles la pizarra. Bien, entonces les voy a compartir aquí en la pizarra. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un sólido, tenemos una red bastante adherida entre sí y eso es lo que conocemos como una red. Entonces, para yo romper esa red, tengo que ejercer un calor. Entonces, ejerzo aquí un calor, supongamos que esta es la llama. Entonces, aquí pongo el calor y debido a esa energía que yo le estoy suministrando, estas partículas o estas fuerzas intermoleculares que unen a los sólidos se van a romper. No es que se van a romper por completo, sino que de alguna manera se va a expandir y van a perder mayor fuerza de enlace. De tal manera que cuando llegue a su estado líquido, yo tenga ya una estructura más amorfa del sólido o bueno, de la sustancia que estoy trabajando. Entonces ya no sería totalmente cristalina, sino que tendría ese tipo de forma. Bien, porque ya no tengo el sólido como tal. Y como teníamos en un líquido recordarán que nosotros, el líquido tiene la forma de que si nosotros lo ponemos en un envase, ese va a adaptar la forma del envase. Entonces es adaptable. En cambio, en un sólido tenemos partículas muy pequeñas y eso es lo que conocemos como la red cristalina. Entonces, aquí nuevamente hablando de las fuerzas intermoleculares vimos en la clase pasada los tres tipos de enlaces, los enlaces covalentes, no polar y polar y los puentes de hidrógeno. Y también teníamos lo que son los enlaces iónicos que también me mencionaron en la clase pasada. Entonces, recordando un poco lo que vimos en la clase pasada, hablábamos de las fuerzas, esos son los tipos de enlace, y las fuerzas intermoleculares teníamos los puentes de hidrógeno, teníamos los dipolo-dipolo y las fuerzas de dispersión del hondo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba con los puentes de hidrógeno? Los puentes de hidrógeno decíamos que eran grupos OH, bueno, el grupo de hidrógeno que son unidos a un grupo oxígeno o también puede ser el NH, los grupos amina. Usualmente son esos dos, vamos a dejarlo ahí. Entonces vemos puentes de hidrógeno cuando tenemos una interacción con un grupo H o una interacción con una amina, que sería NH. En el caso de los dipolo-dipolo, decíamos que el dipolo de por sí, las fuerzas dipolo-dipolo son el grupo general y de esta parte los puentes de hidrógeno. Pero en el dipolo hablábamos de la electronegatividad. Entonces, recuerdo que habíamos puesto de ejemplo el etanol, que tenemos aquí un CH3, CH y un OH. O si vamos más específicos, vamos a poner un CH3 aquí y un cloro. Entonces, me acuerdo que hablábamos la semana pasada de lo que era la electronegatividad y habíamos visto la tabla periódica que decíamos que la electronegatividad aumenta de izquierda a derecha, ¿verdad?
y que aumentaba también de abajo hacia arriba. Entonces, el cloro, si recuerdan en la tabla periódica o si ven la tabla periódica, decíamos que era electronegativo. Entonces, al tener electronegatividad, tenemos aquí una parte parcial negativa y esta parte de aquí es una parte parcial positiva. Entonces, esa diferencia de electronegatividades es lo que me genera la interacción dipolo. Entonces, voy a tener esto. Aquí una una carga parcial negativa y una carga parcial positiva. De manera que al tener esas fuerzas intermoleculares de diferente carga, yo puedo interactuar con un grupo que también tenga la misma, la electronegatividad contraria. Es decir, el cloro puede formar un enlace con un carbono o con un hidrógeno que también tienen cargas parciales positivas y puedo generar una fuerza intermolecular dipolo-dipolo. Bien, en el caso del etanol ocurre lo mismo. SOH, el oxígeno le da una carga parcial negativa, mientras que esa parte de la cadena le da una carga parcial positiva. Y nuevamente se forma una fuerza intermolecular dipolo-dipolo o un puente de hidrógeno más específico porque tengo el grupo hidroxilo interactuando en ese medio. Bien, entonces, ¿por qué mencionamos nuevamente las fuerzas intermoleculares? Porque si se dan cuenta, esa carga negativa que le estoy dando a los compuestos me genera una fuerza, una mayor fuerza de atracción. Y esa fuerza de atracción, la única manera en que yo pueda romper esa fuerza de atracción es mediante calor. Entonces, nuevamente regresando a lo que es punto de fusión, vemos aquí que mientras mayor sea el enlace, mayor va a ser el punto de fusión al que yo le tengo que suministrar para poder romper esas fuerzas intermoleculares. ¿Y qué pasa con la fuerza de dispersión del hondo? Decíamos que aquí no existe un momento dipolar, entonces podemos mencionar aquí, eh, vamos a mencionar el CO2, tenemos aquí un doble enlace y decíamos que en este caso tengo una carga parcial negativa aquí y una carga parcial negativa acá. Pero ¿qué pasa con el carbono? Tengo una carga parcial positiva. Entonces, si yo hago la suma de sus momentos dipolares, puedo decir esto. Acá existe carga parcial negativa y de este lado también va a tener una carga parcial negativa. Entonces, al tener esas diferencias de cargas en lados opuestos, se anulan y por lo tanto la molécula de CO2 no es polar. Y podemos decir que las fuerzas de interacción que actúan en esta molécula son fuerzas de dispersión del onda. Por ende, el punto de fusión va a ser menor a diferencia de aquellos que tienen una fuerza de interacción mucho más energética, mucho más grande. Entonces, nuevamente aquí podemos concluir en base a esto que depende de las fuerzas de interacción molecular que actúen aquí, va a cambiar también el punto de fusión y va a depender de eso. Entonces, podemos decir que los puentes hidrógenos requieren mayor energía, por ende van a tener un mayor punto de fusión. Luego tenemos las fuerzas dipolo-dipolo y luego tenemos las fuerzas de dispersión del hondo. Bien, entonces podríamos decir en base a eso que los puntos de fusión van a cambiar en este sentido y van a aumentar punto de fusión de aquí para acá, menos más. Entonces el punto de fusión va a un aumento dependiendo de las fuerzas intermoleculares. Bien, entonces vamos a ver el videito que está aquí en las diapositivas para que veamos cómo se determina el punto de fusión, los conceptos fundamentales. Y déjenme activarles el sonido para que puedan también escuchar conmigo. A ver, y share sound. Ya, listo, vamos viendo el video. The melting point of a substance is the temperature at which that substance starts changing from the solid phase to the liquid phase. At this temperature, the liquid and solid phases are in equilibrium. With additional heat, the substance will melt completely. But what determines a substance's melting point? Let's think about solids and liquids. A solid's molecules hold each other in a rigid, ordered structure called a lattice, while a liquid's molecules have weaker interactions and move. Eso les decía, teníamos que en la red de un sólido, al estar compacto, esta red cristalina es mucho más fuerte y para yo poder romper esas fuerzas intermoleculares y poder destruir la estructura compacta, lo que tengo que es suministrar la energía para poder pasar a su fase líquida. Around. Heating a solid transfers energy to the molecules.
With enough energy, the molecules overcome the forces keeping them in the lattice and start moving around. In other words, if we heat a solid enough, it melts into a liquid. So the melting point depends on the energy it takes to overcome the forces between the molecules, or the intermolecular forces, holding them in the lattice. The stronger the intermolecular forces are, the more energy is required, so the higher the melting point is. Many intermolecular forces depend on how strongly atoms in the molecule attract electrons, or their electronegativity. Nitrogen, oxygen, fluorine, and Bien, lo que les mencionaba, ¿verdad? La electronegatividad va a aumentar de izquierda a derecha y en este caso el flúor es el compuesto más electronegativo. Si vemos también la tabla periódica de abajo hacia arriba, el flúor sigue siendo el más electronegativo porque la electronegatividad aumenta de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Entonces el cloro, como vemos aquí en la tablita, cuando les hice el ejemplo, es electronegativo. Entonces, como vieron también en el video, va a ocurrir esa electronegatividad por parte del grupo OH y por ende voy a tener un mayor punto de fusión porque la fuerza intermolecular que actúa ahí es el puente de hidrógeno. chlorine are highly electronegative, while carbon, hydrogen, and sulfur are only moderately electronegative. Por este motivo, Bonds between el carbono y el hidrógeno siempre van a tener una carga parcial positiva porque son menos electronegativos. atoms with significantly different electronegativities are polar. For instance, a typical carbon-oxygen bond is polar, but a typical carbon-hydrogen bond is not. A molecule's electrons spend more time around its most electronegative atoms, giving it a slight negative charge on that side and a slight positive charge on the other side. This is called a dipole. If the dipole isn't canceled out by an equal and opposite dipole in the same molecule, the molecule has a permanent dipole and is polar. Now let's discuss three important intermolecular forces: hydrogen bonding, dipole-dipole interactions, and London dispersion forces. Hydrogen bonding occurs between an electron withdrawing atom with a lone pair of electrons and a hydrogen bound to a more electronegative atom. Hydrogen bonds are among the strongest intermolecular forces. Dipole-dipole interactions occur between polar molecules. In an attractive dipole-dipole interaction, the negative side of one dipole aligns with the positive side of another dipole. Dipole-dipole interactions are generally weaker than hydrogen bonds. London dispersion forces come from brief random shifts in a molecule's electron distribution, which cause corresponding shifts in nearby molecules. These random shifts happen in every molecule, so this is one of the few interactions available to nonpolar molecules. London dispersion forces are among the weakest intermolecular forces. Earlier, we predicted that stronger intermolecular forces corresponded to higher melting points. We can see this in action with hexadecane, 2-hexadecanone, and hexadecanoic acid. As the strength of the intermolecular interactions available to each molecule increases, so does the melting point. Si ven ahí el ejemplo, tenemos el hexadecano que tiene fuerza de dispersión de London. Entonces es una cadena larga, entonces por ende no tengo ningún componente electronegativo y el punto de fusión es 18 grados centígrados. No tengo un momento dipolar y el único carbono que está, los carbonos están todos unidos a un enlace de hidrógeno. No tengo un grupo OH, no tengo un grupo halogenuro. Entonces el punto de fusión es de 18 grados. Pero ¿qué pasa si le agrego un grupo carbonilo a esa cadena grande? Lo que ocurre es que ahora tengo una interacción dipolo-dipolo porque ese oxígeno es electronegativo. Y eso me genera una carga parcial negativa en el oxígeno y una carga parcial positiva en el carbono. Y por ende, al tener ese momento dipolar en este lado de la molécula, me permite generar una interacción y el punto de fusión va a aumentar. Ya no es 18, sino 43 grados centígrados.
Y si le agrego un grupo OH, ya tengo un grupo carboxílico de este lado. Entonces ya como tengo un grupo OH, puedo generar puentes de hidrógeno. Tengo un momento dipolar de este lado. Y ahora tengo también el hidrógeno unido a un grupo OH, que es un puente de hidrógeno, y por ende la fuerza intermolecular para separar esto va a ser mayor. Y el punto de fusión aumenta a 63 grados centígrados. Miren que la cadena es la misma. Lo único que le agrego es un grupo funcional que puede ser el grupo carbonilo o un grupo OH y me cambia completamente el punto de fusión. Intermolecular forces aren't the only factor that determines the melting point of a substance. Its purity significantly affects its melting and freezing points in an effect called freezing point depression. This effect means that a solution has a lower freezing point than the pure solvent does. That's why streets are sprinkled with salt when it gets very cold. If any water collects on the street, the salt quickly dissolves to make a solution with a much lower freezing. Bien, entonces lo que me decía el video era muy interesante con respecto a cómo cambia el punto de fusión si utilizo un soluto, ¿verdad? Entonces recordemos un poquito de química general, las propiedades coligativas. Si yo agrego un soluto dentro de una sustancia, esto aumentaba su punto ebullioscópico. Pero si tratamos de una solución, por ejemplo, hielo, al hielo le pongo sal, entonces su punto de fusión va a disminuir. Ya no va a ser 0 grados centígrados, sino que puedo llegar a temperaturas mucho más bajas como -5 o -10 grados, dependiendo de la cantidad de sal que le estoy echando. Entonces, esas propiedades que me da el soluto van a afectar mi punto de fusión. Entonces es interesante porque ya vemos que podemos identificar compuestos y la pureza de los mismos, tal como habíamos visto en la densidad, que decíamos que cada sustancia, cada componente tiene una densidad específica, pero si esa densidad me cambia, entonces significa que tengo una impureza. Lo mismo ocurre con el índice de refracción. Decíamos que tenemos una tabla de índice de refracción, pero si ese índice de refracción me cambia, entonces también tengo impureza. Entonces el punto de fusión también es una propiedad física que me permite identificar la pureza de los componentes o incluso si tengo una base de datos y quiero identificar un compuesto porque no sé cuál es, entonces si tengo un punto de fusión cercano a una molécula, a un compuesto, puedo decir que es esa molécula. Entonces puedo identificar la impureza o puedo simplemente identificar el compuesto con el que estoy trabajando, si estoy trabajando con una sustancia desconocida. Bien, creo que aquí esta parte del video se corta y quería ponerles de este lado. A ver. Déjame ver si falta algo más, porque creo que se cortaba en esta parte. As this effect means that to disrupt. So compared to a pure solid, melting starts Ahí at a enseña el lower ejemplo temperature. de un compuesto puro, por ejemplo, eso es algo que también debo mencionarles. El punto de fusión generalmente no se representa como una temperatura fija, como lo hacemos en el punto de ebullición, que el agua es a 100 grados centígrados. En el punto de fusión trabajamos con un rango de puntos de fusión. Entonces, cuando nosotros medimos el punto de fusión de un sólido, primero debemos anotar el primer cristal que se diluye o se transforma en líquido. Ese sería nuestro punto inicial del punto de fusión. Y cuando completamente este se transforma a su fase líquida. Entonces, anotamos el primer punto y el último punto y ese es el rango de fusión. Cuando trabajamos con un compuesto puro, generalmente aumentar la temperatura o su rango de fusión es muy poco, puede ser de 1 a 3 grados centígrados, pero cuando es impuro, ese rango de fusión aumenta. Entonces, nuevamente el rango de fusión And cambia, occurs over a como wider dice en el temperature video. range. In this lab, you will measure the melting points of two known organic compounds, and then Bien, entonces, ¿cómo yo puedo medir el punto de fusión? En un laboratorio yo tengo esta parte de aquí que es un tubo capilar. Este tubo capilar, yo lo que hago es, como está en el video, en la imagen, tengo mi sólido y lo que hago es, ese tubo está abierto en los dos sentidos, tanto arriba como abajo. Entonces, tengo un vidrio reloj, tengo mi sólido y lo que hago es, de alguna manera, palpar ese tubo capilar dentro del vidrio reloj para que ingrese el sólido. Sí va a ingresar porque las partículas son muy pequeñas. Si el sólido que yo tuviera es bastante grueso, de manera que no puedo ingresarlo en el tubo capilar, tengo que triturarlo con me olvidé la palabra. Bueno, tengo que molerlo con un mortero. Entonces lo
lo trituro, lo muelo con un mortero y la idea es que puedo reducir el tamaño de partícula para que pueda ingresar en el tubo capilar. Entonces, palpo el tubo capilar alrededor del sólido de manera que puedo yo recolectar la sustancia y luego lo que hago es ajustarla en el fondo. Pero antes de eso, creo que aquí no está en el video. Analyze a mixture to explore how impurities affect the melting point range. Bien, entonces, ese tubito capilar, antes de yo ingresar el sólido, tengo que quemarlo. ¿Por qué? Porque como está abierto de los dos lados y yo lo quiero poner ahí en ese sistema tal como está, se me puede caer el sólido. Entonces, siempre antes de poner el sólido, quemo una parte del tubo capilar, lo quemo ya sea con un mechero, lo quemo de manera que lo pueda sellar. Entonces lo sello. Y lo que hago es que una vez que ya sellado, en el lado abierto, comienzo a palpar lo que sería el sólido en el vidrio reloj. Lo palpo y trato de que ingrese el sólido. Y una vez que ya ingrese, lo que hago es voltearlo, de manera que la parte que está tapada quede en la parte de abajo. Y lo que hago es tratar de que el sólido caiga justamente en la parte de abajo que ya está taponada. Cuando ya esté todo el sólido ahí, lo que hago es, tal como hacen en el video, pongo un baño María de una sustancia, puede ser glicerina, puede ser agua, y y lo hundo con un termómetro. De manera que el capilar tampoco es que esté completamente hundido, porque puedo tener que el agua ingrese al tubo capilar. Entonces la idea es que no ingrese al tubo capilar, sino que esté por lo menos el nivel del agua esté por encima del nivel del sólido que yo agregué. Tengo el termómetro, tal como lo hace en el video, pongo el termómetro y la idea es que yo mida la temperatura del agua, de la temperatura del agua y la temperatura, en este caso con el termómetro, yo podría calcular, determinar su punto de fusión. Entonces, cuando ocurre el primer cristal que se convierte en líquido, ese sería mi punto inicial del punto de fusión. Y cuando ya vea que todo el sólido, hasta el último cristal se haga líquido, entonces ese sería mi punto final de fusión. Ese es mi rango de fusión con el que yo voy a trabajar en una muestra. Bien, entonces, nuevamente, como les decía en el video, el punto de fusión va a variar dependiendo si está totalmente puro o si existe un sólido, si existe alguna impureza dentro del sólido. Entonces, como les mencionaba, el punto de fusión se expresa como un rango de fusión. Tengo un punto inicial donde el primer cristal se funde, se hace líquido, y el último cristal que ya completamente se ha fundido, se ha hecho líquido. Ese es mi rango de fusión. Entonces, dice, el inicio del rango de fusión consiste en la temperatura a la cual se puede observar una pequeña gota del sólido fundido. Ese es el inicio. Y cuando dice que tengo sustancias puras, el rango no varía en más de 1 centímetro, máximo 3 grados, 3 grados centígrados. Y dice, siempre debe referirse a un rango de fusión en vez de un punto de fusión. Generalmente no trabajamos con puntos de fusión, sino que trabajamos con rangos de fusión. Entonces, cuando ustedes quieran determinar el punto de fusión de un sólido, lo ideal sería identificar o investigar cuál es ese rango de fusión y al momento de hacer el calentamiento, ponerlo el calentamiento en esa temperatura aproximadamente. No pasarnos de eso porque si no, la velocidad de calentamiento va a ser mayor y no voy a poder observar el punto de fusión. Lo bueno es que con el capilar, como es bastante finito, yo puedo ver más cerca cuál sería el primer punto, el primer cristal que comienza a fundirse y cuál es el último cristal que ya llegaría a su punto de fusión. Y esa es la ventaja de usar un tubo capilar. Bien, entonces si existe la presencia de impurezas, lo que va a pasar es que el punto de fusión del sólido puro va a disminuir. Como vimos en el video, tenía un rango de fusión de 150 a 153 y cuando hubo una impureza lo que hizo es que disminuyó a 143. Entonces eso va a pasar, va a disminuir el punto de fusión con la presencia de una impureza. Entonces tenemos ese diagrama que está aquí. Este es un diagrama binario eutético. Es un diagrama de punto de fusión donde tenemos dos sólidos, un sólido A y un sólido B. Si se dan cuenta, en el eje X tenemos el porcentaje del sólido A en moles y también tenemos el porcentaje del sólido B. Entonces, de derecha a izquierda tenemos el aumento del sólido en A. Si tenemos un sólido totalmente puro, sin nada de B, entonces podemos observar que su punto de fusión vendría a ser ese puntito que está aquí en A. Del lado contrario, si no tenemos nada de A y tenemos 100% moles de B, su punto de fusión sería el
el punto B que se encuentra aquí. Ahora, ¿qué pasa si tengo una mezcla de ambos? Entonces, si tengo 80% moles de A y 80% moles y 20% moles de B, esa curvita que ustedes ven aquí representa el punto de fusión. Si yo paso a esta temperatura, dependiendo de la concentración del sólido A o B, puedo tener la solución líquida. Tengo la solución líquida tanto de A como de B. Pero si yo disminuyo la temperatura hasta llegar al punto de fusión, entonces tendría parte del sólido A o parte del sólido en B. Por ejemplo, si trabajamos con 80% de moles de A y 20% de moles de B, el punto de fusión sería F. Pero si aumento la temperatura a A, en este sentido, aquí en este punto, en la misma composición 80-20, voy a encontrarme en la parte líquida, o sea, voy a tener los dos sólidos fundidos, tanto A como B. Pero si trabajo con F, netamente tendría parte del sólido de A, que tengo mayor proporción de A y por ende, este punto sería el punto de fusión de A. Entonces, si trabajo a esta temperatura, ya el sólido de A comienza a fundirse y tengo parte líquida de B. Y podría fundirse también parte sólida de B, pero lo que ocurre aquí es que en ese punto exactamente ocurre la fusión de A. Entonces, por eso es que dice líquido más sólido A. Líquido porque recuerden que trabajamos con un rango de fusión, entonces voy a tener líquido de A y líquido de B y parte del sólido que ya comienza a fundirse debido a este punto de fusión. Y luego tenemos este punto aquí. Este punto se conoce como punto eutético. Y este punto en este sentido puedo ver que es el punto mínimo en el que yo puedo encontrar tanto el sólido A como el sólido B en su fase líquida. Si se dan cuenta, tengo justo 60% molde A y 40% molde B. Entonces, en este punto de aquí tengo exactamente las dos soluciones en líquido. Si yo sobrepaso este punto eutético que vendría a ser el punto de fusión en E, voy a obtener tanto la precipitación del sólido A como del sólido B. Pero recuerden que en estas regiones yo voy a tener líquido por encima del punto de fusión o por encima del punto eutético. Voy a tener líquido tanto de A como de B y el sólido de A, que ya comienza a precipitarse en ese rango de fusión, que vendría a ser de F a E. Ya comienza a precipitarse. Pero tengo líquido tanto de A como de B. Lo mismo pasa en esa parte de la curva. Ahora trabajamos con el sólido B. Tenemos aquí el punto de fusión de B cuando trabajamos a 20% moles de A y 80% moles de B. G en este caso vendría a ser el punto de fusión de B. Y nuevamente en esta región, si yo disminuyo la temperatura, voy a tener parte líquida de A como de B y sólido de B que ya comienza a precipitarse debido a que disminuyo el punto de fusión. Bien, entonces, no sé si quedó alguna pregunta de cómo interpretar esa curva. Pregunten porque eso puede entrar en el control de lectura que tenemos en la práctica número 4. Pregunten, mientras tanto voy a moverme para poner la computadora a cargar. ¿Preguntas? ¿No? Un ratito. Bien, no hay preguntas. Entonces, creo que sí quedó claro. Recuerden que deben interpretar ese diagrama para cuando ustedes les digan qué va a pasar en esa región, qué voy a tener en esa región. O qué pasa si estoy trabajando a una temperatura, por ejemplo, pongámosle I en ese punto. Voy a encontrar una solución líquida tanto de A como de B. ¿Ok? Bien, chicos. Entonces, esta actividad la vamos a hacer al final. Vamos nuevamente con la otra parte del concepto. Vamos a hablar de la presión de vapor, porque esta presión de vapor es importante para yo comprender la temperatura o el punto de ebullición. Entonces, tenemos aquí la ley de Raoult, que es importante porque me relaciona la presión parcial que tiene un componente en una mezcla puede ser en una mezcla líquida o en una mezcla de gases. Entonces, la presión de vapor solamente, o bueno, la ley de Raoult como tal, solamente se aplica a mezclas ideales. ¿Qué es una mezcla ideal? ¿Qué puede ser una mezcla ideal? Que sea una mezcla diluida, es decir, que no sea completamente concentrada de un sólido o del otro. Entonces, puede ser, no, eso no se puede hacer. Por ejemplo, etanol y agua.
Supongamos que es una mezcla ideal. Puedo tener etanol y agua, pero si tengo 10% de etanol y 80% agua, perdón, 90% agua, es una mezcla diluida porque tengo mayor componente acuoso. Y el etanol tiene un 10%, por lo tanto, si se mantiene dentro de ese rango de 0 a 10%, podríamos decir que es una solución diluida. Entonces, ¿qué me dice la ley de Raoult? La ley de Raoult me dice que la presión de vapor que ejerce un gas o un líquido la presión parcial que ejerce un líquido o un gas dentro de un sistema es proporcional a la fracción molar que tiene ese componente en una mezcla multiplicada por su presión de vapor. La presión de vapor, entiéndase que sería la presión que ejerce el componente puro. Es decir, si yo tengo, nuevamente, vamos con el ejemplo del etanol y agua. Tengo mi componente de etanol agua, se los voy a poner en la pizarra para que sea más gráfico. Bien, supongamos que yo tengo un envase cerrado. Ya. Y tengo aquí parte de agua y tengo también parte de etanol. Una mezcla. Ya. Supongamos aquí que esta es la fuerza o la barrera que tengo, la interfase entre lo que sería el vacío y lo que vendría a ser el agua, la sustancia mezclada. Entonces, este etanol que se encuentra aquí tiene una presión de vapor, que es única para cada componente. Entonces, el agua también tiene una presión de vapor, pero si yo las mezclo, yo puedo decir que la presión que ejerce el sistema no es la suma de ambas, sino que es proporcional a la cantidad que tiene. Entonces, si yo tengo 10% etanol y tengo 90% agua, y este ejerce una presión de vapor, me voy a inventar porque no me sé mucho las tablas de presión de vapor, hay tantos líquidos que eso no me aprendo. Vamos a poner que la presión de vapor es 20 kilopascal. Y la presión del agua, la presión de vapor del componente puro es 80 kilopascal, supongamos, no me crean. Entonces, para yo entender la ley de Raoult me dice que si yo quiero calcular cuál es esa presión parcial que ejerce el etanol sobre mi sistema, entonces esa presión parcial del etanol va a ser igual a la proporción o la cantidad que tengo, que sería el 10%, 0,1 multiplicado por la presión de vapor del componente puro. Entonces vendría a ser los 20 kilopascales. Bien, lo mismo pasa con el agua. Entonces tengo el agua, esta va a ser igual al 0,9 multiplicado por su presión de vapor, que sería 80 kilopascales. Entonces, como cada uno ejerce una presión de vapor, cuando llegue el equilibrio, lo que va a pasar es que la presión de vapor que ejerce esta sustancia líquida va a ser igual a la presión, a la presión atmosférica o a la presión del entorno que está cerrado, porque dijimos que este es un envase cerrado, un envase hermético. Entonces, el aire que tenemos aquí va a ejercer una presión. Ese aire va a ejercer una presión. Y esta sustancia líquida va a ejercer otra presión. Pero como está cerrado, va a llegar un momento en que tanto la presión de vapor que tenemos dentro de esta sustancia de esta mezcla se va a igualar a la presión de vacío. Entonces ahí podemos decir que está en equilibrio. ¿Y cómo decimos cuál es la presión total del sistema? Entonces la presión total vendría a ser la suma de la presión parcial del etanol más la presión parcial que ejerce el agua, que vendría a ser las ecuaciones que pusimos en este lado de la pizarra. Bien, eso me dice la ley de Raoult y cómo cada sustancia puedo calcular su presión de vapor. Y como ven aquí en el ejemplo, decimos, tenemos moléculas del solvente A y tenemos moléculas del solvente B. Entonces, estas moléculas del solvente A va a tender a evaporarse o a escaparse de por sí. Y en este sentido, cuando tenemos un soluto, va a ser mucho más lento lo que sería el escape. Bueno, sí, va a ser mucho más lento lo que sería el escape porque está interrumpiendo mis fuerzas intermoleculares nuevamente. Y lo que va a pasar es que el punto de ebullición va a ser mayor. Como la interrumpe, voy a tener que suministrar mayor energía y aumenta el punto de ebullición. Bien, vamos a ver este video que me parece que no cogí aquí, por eso lo puse acá.
Ya, entonces en ese video vamos a ver la determinación del punto de ebullición con un calorímetro, perdón, con un capilar, que nuevamente, como estaba ahí, sí, este es. The temperature at which a pure Bien, déjenme ponerles en español para que puedan entender. organic substance changes from the liquid phase to the gas phase is known as the boiling point. A liquid's boiling point can be determined using the capillary method, where an inverted capillary is placed in the liquid of interest and the liquid is heated. As the temperature increases, the air in the capillary escapes and is replaced by the vapor of the liquid. The vapor pressure in the capillary increases with temperature. Once it exceeds the atmospheric pressure, the vapor escapes the capillary in a stream of bubbles. When the heat is removed, the liquid cools and the vapor pressure in the capillary decreases. When the vapor pressure reaches the atmospheric pressure, liquid begins to fill the capillary. The temperature at which this occurs is the boiling point. In this experiment, Bien, voy a hacer una pausa ahí. Es importante lo que menciona el video porque generalmente cuando yo le pregunto a alguien qué es el punto de ebullición, me dicen que es la temperatura a la cual una sustancia pasa de su estado líquido a su estado gaseoso. Es correcto, pero no tenemos una temperatura fija porque si cambiamos la presión de vapor también, perdón, si cambiamos la presión atmosférica, cambiamos su presión de vapor y por ende cambiamos su temperatura de ebullición. Entonces, la definición más idónea o correcta para definir el punto de ebullición, es decir, podríamos decirlo como cuando la presión de vapor se iguala a la presión atmosférica. Esa sería la definición más correcta de punto de ebullición. Y como vimos ahí, cada sustancia ejerce una presión de vapor. Entonces esa presión de vapor va a aumentar conforme aumenta la temperatura de calentamiento. Tal como vemos en el agua a temperatura ambiente es líquida, es fresca, su estado es líquido, pero si le suministramos energía, al aumentar la temperatura, lo que va a pasar es que estamos aumentando su presión de vapor. Entonces, a una atmósfera, el punto de ebullición es 100 grados centígrados. Entonces, cuando llegamos a esos 100 grados centígrados, su presión de vapor del agua se iguala a la presión atmosférica y por ende va a tender a escapar el agua. Entonces, se va a empezar a ebullir. you will measure the boiling point of two organic solvents using the capillary method. Bien, ahí está usando el método del capilar. Before you start the lab, be sure to wear the appropriate personal protective equipment, including a lab coat, safety goggles, and gloves. Lamp. Then obtain it in a hood. Ya, bien, ahí está en la Sorbona. First, attach a small test tube to the thermometer using a Ese que está ingresando vendría a ser la termocupla que está ligada a lo que sería la plancha. Entonces, en este sentido, él está ingresando la termocupla o en su caso trabajaríamos con un termómetro. Ingresa la termocupla dentro de lo que sería el tubo de ensayo y va a ingresar un tubo capilar. rubber band and secure the thermometer in the clamp. Then obtain acetone and bring it back to your hood. Using your glass pipette and a bulb, measure 1 milliliter of acetone and transfer it into the small test tube. Align the thermometer end so that it is level with the acetone in the test tube, keeping them close to each other. Now invert a capillary tube and place it in the test tube so that the open end is facing downwards. Using your 250 milliliter beaker, create a water bath by adding approximately 180 milliliters of water. Place the water bath on the hot plate and lower the thermometer and test tube into the water bath. Ahí difiere un poquito con lo del video. Hay métodos que utilizan la termocupla dentro de la sustancia que vendría a ser la acetona, o hay algunos métodos como en el video que la termocupla o el termómetro lo ponen afuera y utilizan un baño María. Entonces, como en teoría la distribución de calor es homogénea, el calor que me proporciona el baño María debería ser exactamente igual al calor que le estoy proporcionando a la acetona, en este caso el compuesto de interés. Entonces, independientemente de cómo ustedes incluyan el termómetro adentro o fuera de la muestra, no hay problema. Yo creería que mejor sería adentro de la muestra porque tengo mayor contacto hasta que la distribución de calor sea homogénea, entonces
preferible medir la temperatura adentro de la muestra. Ahí yo podría diferir un poquito con lo que dice el video, pero en este caso es funcional. Utilizan la termocupla fuera del tubo de ensayo. Como hay un baño María, la distribución de calor va a ser homogénea y van a ingresar el tubo capilar. En este caso, en el tubo capilar, no tuvimos que sellar un lado del tubo porque la idea es ver que la presión de vapor aumente dentro de lo que sería el tubo capilar, y lo que va a pasar es que vamos a ver burbujas saliendo del tubito. Entonces, cuando ese burbujeo sea constante, entonces ya habremos llegado al punto de ebullición y tocará apagar el equipo. Una vez apagado el equipo, lo que va a pasar es que hay que estar pendientes de la temperatura, porque cuando ya apaguemos el equipo va a llegar un momento en que el agua o la sustancia líquida, en este caso la acetona, va a ascender por el tubo capilar. Y cuando ocurra esa asunción, cuando ocurra ese incremento del líquido adentro del tubo capilar, entonces ese es mi punto de ebullición y ese es el punto que yo voy a anotar. Turn on the hot plate to the lowest setting, about 30 degrees. Then slowly increase the temperature on the hot plate by 10 to 20 degrees Celsius every 10 minutes and closely observe the liquid in the test tube. When you start to see occasional bubbles in the liquid, increase the heat setting by only 5 degrees every 10 minutes, as the bubbles are an indication that the temperature is close to the boiling point. Closely observe the capillary tube inside the test tube. Report the temperature at which a rapid and continuous stream of bubbles comes out of the capillary. This is the preliminary boiling point. At this point, turn off the heat and allow the water bath to cool. Keep observing the capillary as the production of bubbles decreases until no bubbles emerge from the capillary. The liquid will then start to rise in the capillary. Record the temperature at which this occurs, as this is the boiling point temperature of the liquid. Next, label a clean 25 milliliter beaker as organic waste. Once the water bath has cooled to about 35 degrees Celsius, remove the thermometer and test tube from the bath. Bien, ahí ya muestra la parte de cómo es el lavado de los equipos. No habría mayor problema. Déjame ver si acá dice algo más. Experiment, we measured the boiling point of acetone to be 56 degrees Celsius, which compares well to the reported value. Similarly, the boiling point of ethanol was measured to be 78 degrees Celsius. Bien, entonces eso lo dejamos después porque esa es una actividad en el grupo que van a hacer ustedes. Bien. A ver acá. Let's consider liquids are held together by weak interactions between their molecules. To transition to the gas phase, a molecule must gain enough energy from heat or other sources to overcome these interactions. Let's consider a closed container of a pure liquid at room temperature. Some of the liquid phase molecules at the surface gain enough energy to evaporate, and some of that vapor loses energy and condenses back to liquid. When the rates of evaporation and condensation are the same, the liquid and vapor reach equilibrium. At this point, the space above the liquid is saturated with vapor, and there is no net change in the amount of liquid and vapor in the container. The pressure exerted by the vapor is called the vapor pressure. Now, consider an open container of liquid. Here, the vapor can escape, keeping the area above the liquid. Bien, eso es lo que les explicaba al inicio, ¿verdad? Cómo explicamos lo que es la presión de vapor dentro de un envase hermético. Cuando nosotros abrimos ese envase, lo que ocurre es que las partículas o las moléculas comienzan a escaparse. Y eso podemos verlo en sustancias volátiles. Cuando están abiertas, no llegamos a la temperatura de ebullición, pero al estar abiertas, entonces esas moléculas tienen energía y se van a evaporar. No van a comenzar a ebullir. Porque recordemos que la ebullición y la evaporación son distintos. Entonces, cuando trabajamos con ebullición, la presión de vapor debe aumentar para llegar a la presión atmosférica y va a ocurrir ese cambio de fase de líquido a gas. En el cambio cuando hablamos de evaporación, lo que ocurre es que la presión de vapor que ejerce un gas permite que tengan mayor energía y por ende va a tender a escaparse fuera del sistema. Y sin necesidad de llegar al punto de ebullición. From being saturated.
Thus, evaporation could continue until there is no liquid left. As the temperature of a liquid increases, so does the evaporation rate, and therefore so does the vapor pressure. If enough heat is added, molecules deeper in the liquid start vaporizing, which we see as bubbles of vapor forming. This is called boiling, and it starts when the vapor pressure of the compound is equal to the atmospheric pressure. The temperature at which this occurs is the boiling point. Since each pure substance has different types and strengths of intermolecular interactions, different substances have different boiling points. Bien, entonces, nuevamente, tenemos una diferencia entre lo que es punto de ebullición y lo que sería evaporación. En la evaporación, vemos aquí una imagen clara que dice que no se pueden formar burbujas porque la presión de vapor es menor a la presión atmosférica, a diferencia de la ebullición, que lo que queremos es que la presión de vapor sea igual a la presión atmosférica. Una diferencia clave es que la evaporación ocurre justamente en la superficie del líquido, mientras que la ebullición ocurre en todo el volumen. Y el aspecto, ¿cómo es el aspecto? En la ebullición vemos que se forman burbujas porque está pasando del estado líquido al estado gaseoso. Mientras que en la evaporación no vemos esas burbujas y realmente no vamos a pasar de una fase a otra. Aquí la presión de vapor en un sistema de evaporación, un sistema abierto, la presión de vapor va a ser menor a la presión de atmosférica, mientras lo que acá queremos es que la presión sea igual a la presión atmosférica. La evaporación es espontánea, en cambio la ebullición hay que suministrar energía para poder ocurrir ese proceso de cambio de fase. Bien. Ajá, acá la ebullición ocurre a una temperatura específica, la evaporación ocurre a cualquier temperatura, lo que ocurre es que las moléculas con energía se van a tender a escapar. Bien, vamos a leer esa parte aquí. Dice, un líquido hierve cuando su presión de vapor es igual a la presión externa que actúa sobre la superficie del líquido. En este punto se forman burbujas de vapor dentro del líquido. La temperatura a la que un líquido dado hierve aumenta cuando se incrementa la presión externa. El punto de ebullición de un líquido a una atmósfera o 760 torricelli de presión se conoce como punto de ebullición normal. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Sí quedó claro la diferencia entre evaporación y ebullición? ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Ok. Bien, entonces aquí vamos a ver ese video. Nuevamente vamos a ver cómo interactúan las fuerzas intermoleculares para determinar los puntos de ebullición de los compuestos orgánicos. Un líquido hierve cuando sus moléculas tienen suficiente energía para liberarse de la atracción existente entre esas moléculas. Bien, este video es un poquito largo, así que le vamos a adelantar un poquito. Tenemos aquí dos moléculas, tenemos pentano y tenemos hexano. ¿Qué fuerzas de interacción, qué fuerzas de interacción molecular existen, intermoleculares? ¿Cuál es la fuerza? Tenemos fuerzas de dipolo-dipolo, fuerzas de dispersión del hondo y puentes de hidrógeno. ¿Cuál sería la fuerza intermolecular que actúa en el pentano y cuál sería la del hexano? ¿Cuántos hidrógenos? ¿Perdón? ¿Cuántos hidrógenos? Puentes de hidrógeno, ¿estamos bien? Todos dicen que es puentes de hidrógeno. Bien, recordemos que en los puentes de hidrógeno tenemos que ver un grupo OH. En este caso, en las cadenas no tenemos un grupo OH, por lo tanto no podríamos decir que son puentes de hidrógeno. Tampoco tenemos un oxígeno o un nitrógeno o alguna molécula que me genere electronegatividad. Por ende, no puedo decir que existen fuerzas dipolo-dipolo. Y la única que me queda son las fuerzas de dispersión del hondo. Si nos damos cuenta, el pentano tiene 5 carbonos. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Al tener 5 carbonos, tengo una temperatura de ebullición de 36 grados centígrados. En la parte del hexano tenemos una cadena de 6 carbonos, entonces va a aumentar el punto de ebullición. Entonces, nuevamente viendo aquí que en la fuerza de dispersión del hondo, para yo poder definir o determinar el punto de ebullición de una sustancia, no solamente depende de las fuerzas intermoleculares, sino que también voy a depender de la estructura de la molécula y en este caso de la linealidad y la cadena de carbonos que tenga una molécula. Si vemos en el pentano tenemos 5 carbonos, en el hexano tenemos 6 carbonos. Va a aumentar su peso molecular y al aumentar su peso molecular aumenta su punto de ebullición. Eso tómenlo en cuenta. Ambas moléculas son lineales, actúa la misma fuerza de dispersión del hondo, pero lo que cambia es el peso molecular. Por ende, el punto de ebullición aumenta.
Bien, vamos a ver qué nos dice acá. Bien, nuevamente, ambos son nodos polares, ocurren las fuerzas de dispersión de London y vemos aquí la diferencia del punto de ebullición debido a el peso de los compuestos orgánicos. Bien, acá tenemos otras dos moléculas. Ahora trabajamos con un pentano y aquí tenemos un neopentano. Si contamos el número de carbonos, acá tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. En este neopentano tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Tenemos los mismos carbonos y por ende vamos a tener el mismo peso molecular. Pero ¿qué cambia aquí? Cambia la estructura de la molécula. En ese caso, el pentano tenemos una cadena lineal, una cadena como tal, y en el neopentano tenemos ramificaciones. Entonces, yo les hablaba en la clase pasada que las ramificaciones también interactúan sobre las fuerzas intermoleculares en las que yo puedo tener en un compuesto soluble. En la parte de la solubilidad. En este caso, en el neopentano, al tener esas ramificaciones, lo que pasa es que tengo menor área de contacto. Entonces, si yo quiero más que nada hacer las fuerzas de interacción molecular que tengo con este neopentano, voy a tener mayor impedimento estérico porque tengo más ramificaciones. Entonces, al tener esas ramificaciones, vamos a ver esta diferencia. Como voy a tener menor contacto para poder ejercer, suministrar energía y poder llegar a su punto de ebullición, va a ocurrir eso. El punto de ebullición disminuye y disminuyó por la estructura de la molécula. Mientras más lineal tenga, entonces mayor va a ser su punto de ebullición. Pero si tengo ramificaciones, entonces va a cambiar el punto de ebullición y va a tender a disminuir. Bien, ¿quedó claro ahí? Ya, bien, aquí también dicen algo clave. Por ejemplo, a temperatura ambiente, el neopentano yace en fase gaseosa, mientras que el pentano se encuentra en fase líquida porque la temperatura de ebullición es 36 grados centígrados. Entonces, si ven cómo cambia la propiedad física de ebullición para estas moléculas dependiendo de la estructura del compuesto. Eso es interesante. Entonces, como dice ahí en el video, más ramificaciones, menor punto de ebullición. Y ahí se corta el video, entonces yo lo tenía por acá en YouTube. Vamos a adelantarlo un poquito porque es un video bastante largo. Para terminar esto, Bien, veamos estas tres. entonces ahí tenemos otras tres moléculas. Tenemos hexano, que es una molécula lineal. Tenemos el 3-hexanona, donde tenemos ahora un grupo carbonilo y este me genera electronegatividad. Y tenemos un OH. Entonces, ¿qué fuerza intermolecular actúa aquí en el 3-hexanona? En el hexano ya son fuerzas de dispersión de London. Y en el 3-hexanona, ¿cuáles serían las fuerzas intermoleculares que actúan aquí en la molécula? Dipolo, dipolo. Perfecto, dipolo, dipolo. Correcto, porque tenemos electronegatividad en el grupo del oxígeno. Entonces, nuevamente ahí me dice que tengo una carga parcial negativa en el oxígeno y una carga parcial positiva en lo que es el carbono. En el hexano tenemos puentes de hidrógeno por el grupo H. Entonces, tenemos aquí también un grupo H. Si se dan cuenta, tenemos la misma cantidad de carbonos, pero cambia ahora el grupo funcional. Entonces, como habíamos dicho, en el punto de fusión, decíamos que el punto de fusión aumenta dependiendo de la interacción molecular que tenga, siendo el puente de hidrógeno el que mayor punto de fusión vamos a tener, luego el dipolo-dipolo y luego la fuerza de dispersión de London. Pero en el punto de ebullición va a ocurrir lo mismo. Tengo que suministrar mayor energía dependiendo de la interacción molecular que voy a tener entre moléculas. Y por ejemplo, tenemos el 3-hexanol, el grupo H. Si se dan cuenta, aumenta ahora su punto de ebullición, es 135. Si hablamos con un grupo carbonilo, que también tenemos una fuerza de dipolo-dipolo, ese punto de ebullición disminuye y va a disminuir porque necesito menos energía. Y como las fuerzas de dispersión de London son las fuerzas intermoleculares más débiles, entonces el hexano, que también tiene 6 carbonos, pero no tiene un momento dipolar, entonces voy a tener un punto de ebullición menor. Entonces, para que vean cómo es importante reconocer las fuerzas intermoleculares que actúan en las moléculas dependiendo de sus grupos funcionales, de su estructura molecular y del peso molecular. Esos son factores importantes al momento de identificar o determinar el punto de ebullición. Bien, hasta ahí quedó claro. Si les pongo a identificar los puntos de ebullición de las moléculas, van a poder hacerlo. ¿Cuál es mayor, cuál es menor? Preguntas, ¿hay preguntas?
Bien, parece que está todo claro. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Tenemos todavía tiempo y la idea es que quiero que trabajen con sus grupos de trabajo porque hay dos actividades que vamos a hacer. Vamos a ingresar en el sistema que está aquí en el simulador. Es el mismo simulador que usamos la vez pasada, la misma página. Entonces, por lo tanto, van a tener 5 minutos para poder hacer la actividad en esa página. Si no, tendrán que usar otro navegador. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a coger dos sólidos y antes de coger esos sólidos y empezar a jugar con el equipo y investiguen cuál es el punto de fusión de ese sólido que ustedes escogieron y traten de maniobrar aquí el calor que le vamos a dar en el equipo. Ese es el equipo de punto de fusión. Entonces, si se dan cuenta, acá tenemos el tubo capilar con la parte del sólido en la parte del fondo y ese me indica el incremento de temperatura que yo le quiero dar. Si le pongo en 1, la temperatura va a incrementar de 1 en 1. Si lo aumento, entonces va a aumentar mucho más dependiendo del nivel que yo le pongo. Entonces, la idea es que ustedes manipulen el instrumento y pueden aumentar ahorita la temperatura. Por ejemplo, el cloruro de sodio, si no me equivoco, va a tener un punto de fusión de 600 grados centígrados por ahí. Entonces, si ustedes ya investigan, entonces aún pueden aumentar la temperatura y cuando ya ven que está a 500 y ya está cambiando la forma, ya reduzcan la velocidad de calentamiento para que ustedes puedan ver el primer cristal que se funde hasta el último cristal para anotarlo dentro de su reporte. Entonces, esa van a ser la actividad que ustedes van a hacer y lo que van a reportar en su informe de laboratorio. Bien, esa es una. Y la siguiente es un video que ya les hice ver en antes porque me confundí con el primer video, pero la idea es que ustedes lo terminen de ver, porque llegamos a el procedimiento de laboratorio era determinar el punto de ebullición de la acetona, pero ese punto de ebullición de la acetona la va a comparar con el etanol. Entonces, lo que yo quiero es que ustedes anoten los resultados de esta actividad, de este video y lo puedan utilizar como un modelo para luego proporcionarlo, para luego reportarlo en sus informes de laboratorio. ¿Por qué ocurre esta diferencia del punto de ebullición? Nuevamente, hablar de las fuerzas intermoleculares que tenemos en la acetona y el etanol. Eso es lo que quiero que comparen. Entonces, voy a ponerlos ahorita en sus grupos de trabajo. En ese momento voy a activar los que son las diapositivas para que ustedes puedan acceder a los links del video y puedan trabajar con sus grupos. Bien, ¿hasta ahora tienen alguna pregunta? El predio de actividad, ¿para qué me sería? Ya, como ya les había mencionado, vamos a unir lo que sería la práctica 1 con la práctica 2. Entonces, hoy estamos miércoles 15, el miércoles 22 ustedes deberían ya subir su primer informe reportando los resultados de la primera práctica y los de esta segunda práctica. Entonces, ustedes ya tienen la rúbrica, también está subido el formato de informe y ustedes tienen que reportar sus resultados, sus datos iniciales, que vendría a ser lo que van a hacer ahorita, los datos de punto de ebullición, punto de fusión. No hay cálculos, es netamente cualitativo, entonces pueden hacer también una tabla de observaciones donde van a decir que si hubieron problemas en identificar el punto de fusión, pueden poner ahí. No se podía percibir bien el punto de fusión, no se podía percibir bien el punto de fusión, pero se estimó que el inicio, el punto de fusión es este. Ya, observaciones, porque netamente aquí no hay cálculo. El único cálculo que hay es el de densidad. Entonces, ese sí tienen que reportarlo en una tabla de resultados en sus informes. Bien, entonces ya está abierto los grupos para que puedan ingresar. Ya, la segunda actividad, déjenme ver. Ya, la segunda actividad que van a hacer, en ese van a tener dos actividades, que es la del punto de fusión. En la segunda actividad van a terminar de ver el video de la determinación del punto de ebullición de la acetona y del etanol. Entonces, esos resultados que reporta el video, ustedes tienen que ponerlos como puntos iniciales o datos recopilados dentro de su informe. Ya ustedes hacen el análisis de cuáles son las fuerzas intermoleculares que interactúan, por qué la acetona tuvo menor punto de ebullición que el etanol, ya eso depende de ustedes, pero es netamente ver el video y anotar el punto de ebullición de las dos soluciones. Y la primera actividad en esta diapositiva es la de utilizar el simulador para determinar el punto de fusión de dos sólidos que ustedes van a escoger, cualquiera. Bien, chicos, ya están las salas armadas, pueden unirse en sus grupos. Ya les voy a habilitar las diapositivas y también les voy a habilitar para que puedan compartir pantalla.
Ya, en la parte de abajo debe de salirles una opción que dice invitación de grupos, o no sé cómo sale en la parte de abajo. O unirse a una sala privada, algo así debe salirse. Debe salirle ahí. Andrea. ¿Qué grupo eres, Andrea? Estás con Isis. Entonces ha de ser el grupo que sobre, el grupo 3. Ok. Ah, con Isis. A ver, déjame ver. ¿Qué grupo están ustedes dos? Isis y Andrea. Sí, grupo 3. Ok, ya les voy a asignar. Bien, ya estamos todos en la sala, ya están entrando. Bien, chicos. Entonces, indicaciones finales. Queda pendiente que terminen la actividad de los sólidos para determinar el punto de fusión. A algunos ya se les cerró la actividad porque es en 5 minutos que se cierra el simulador. Entonces, les tocará reunirse con su compañero, hacerlo en otro navegador y así puedan separarse e identificar el rango de fusión del sólido que escogieron. La segunda actividad era ver el video, reportar los resultados que tenían ahí de punto de ebullición del acetona y del etanol y eso reportarlo en sus informes. Bien, entonces recuerden que en la siguiente semana presentamos un solo informe, incluyendo la práctica 1 de densidad y lo que hicimos el día de hoy, punto de fusión y punto de ebullición. Ya tienen el formato, cualquier duda o consulta me pueden escribir también en aula virtual para responderles cualquier cosa. Bien, entonces como ya vimos toda la parte de propiedades físicas, recuerden que tenemos un video pendiente que es parte de la calificación. Entonces, en ese video es netamente identificar propiedades físicas. Entonces, como ustedes ya vieron cómo determinar densidad, podrían hacerlo desde su casa. Yo les voy a poner más adelante un anuncio o en la tarea misma les voy a poner cuáles son las indicaciones para hacer el video, pero ya hemos visto, abarcado todas las propiedades físicas de este curso. Entonces ya pueden ustedes decir cuál les gustó más. Si tienen un termómetro en la casa, entonces pueden usar un termómetro y pueden poner en una olla a hervir lo que sería el etanol y con el termómetro determinan el punto de ebullición del etanol. Sería una manera de hacerlo. Densidad, podrían comprar una probeta plástica, que sí venden probetas plásticas, y utiliza cualquier tipo de sólido. Si tienen una balanza, más que nada en las cocinas se utilizan las balanzas, pueden pesar el sólido, luego lo pone en la probeta o en un vaso que sea transparente y que tenga escalas graduadas, porque recuerden que nos interesa ver el volumen y ser lo más preciso posible. Yo sé que estando en casa no vamos a hacer lo más precisos, pero traten de conseguir por lo menos un recipiente transparente que tenga escalas y ustedes puedan medir el volumen. Entonces, vimos ya, abarcamos todos, ustedes escogerán cuál les guste más para poder identificar propiedades físicas y en eso se espera que ustedes hagan un video donde ustedes demuestren la práctica que hicieron en su casa y los principios que abarca esa práctica, por ejemplo, las fuerzas intermoleculares que interactúan en ese caso. Sí, ya les tomé la asistencia, todos tienen asistencia, no hay problema de eso, todos vinieron, entonces ya nos podemos retirar. Listo, chicos, entonces eso sería todo el día de hoy. Muchas gracias por su asistencia, nos vemos la siguiente semana. Recuerden la actividad pendiente que es el taller. Hasta hoy se envía el taller. Listo, chicos, gracias por su atención, podemos retirarnos.